ella tiene 25, pero va a cumplir 26. Entonces, que yo digo, she is 25 years old, but she's going to turn 26. El to be years old, to be years old, consiste en tener años de edad. Entonces, como su nombre bien lo dice, ahí lo que tenemos que conjugar es el verbo to be, ¿verdad? No to have. Lo que significa que si yo digo, por ejemplo, yo tengo tantos años de edad, ahí el verbo a conjugar es to be. Primero, por ejemplo, hay algo que le dicen how old, que sería como lo que se puede utilizar para preguntar por la edad. O sea, how old sería qué edad o quizás cuántos años. Por decirlo así. Por ejemplo, yo digo, ¿cuántos años tú tienes? Ahí yo digo, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Verdad? Si fuera cuántos años ella tiene, entonces yo digo, how old is she? Si yo digo cuántos años él tiene, sería how old is he? Si digo cuántos años tiene tu padre, how old is your father? ¿Cuántos años tiene tu madre? How old is your mother? ¿Cuántos años tiene tu esposo? How old is your husband? Y así sucesivamente. Ahora, para la respuesta, entonces lo que usamos es el verbo to be para decir que tenemos tanto años de edad y no utilizamos en este caso el verbo to have. Es decir, que si yo digo, yo tengo 20 años de edad, ahí sería I am 20 years old. Tú tienes 20 años de edad. You are 20 years old. Ella tiene 20 años de edad. She is 20 years old. Él, he is 20 years old. Nosotros tenemos 20 años de edad. We are 20 years old. Y si digo ellos, pues ahí sería they are 20 years old. O sea que si yo digo, por ejemplo, how old are you? Ahí usted puede responder I am o la forma corta. Por ejemplo, how old are you? I am 25 years old. O I'm 25 years old. Si digo how old is she? Ahí se responde she is o she's 25 years old. How old is he? He is 10 years old. Por ejemplo, él tiene 10 años de edad. Por ejemplo, yo digo, how old is your father? ¿Cuántos años tiene tu padre? How old is your father? Usted responde, my father is 55 years old. Que sería, mi padre tiene 55 años de edad. Si yo digo, por ejemplo, how old is your husband? ¿Qué edad tiene su esposo? Usted me dice, bueno, mi esposo tiene 45 años de edad. My husband is 45 years old. Ahora, el verbo aquí nos referimos a tener, no es to have, nunca se dice to have, sino que se dice to be years old. Ahora, si yo digo yo tengo 20 años de edad, sería I am 20 years old o la forma corta, I'm 20 years old, lo que significa que yo también puedo utilizar el verbo to be en tiempo pasado. Por ejemplo, yo tenía 20 años de edad. ¿Qué digo ahí? I was 20 years old. Ella tenía 20 años de edad. She was 20 years old. Él tenía 20 años de edad. He was 20 years old. Mi padre tenía 20 años de edad. My father was 20 years old. Por ejemplo, yo puedo combinar y decir, cuando yo tenía 20 años de edad, entonces ahí que yo digo, when I was 20 years old. Cuando ella tenía 20 años de edad, when she was 20 years old. Cuando mi padre tenía 20 años de edad, when my father was 20 years old. Entonces, esto es bien fácil, simplemente hay que tomar en cuenta que aquí el verbo tener es to be years old. Hay varias maneras también de cómo preguntar la hora, la edad, perdón, pero es prácticamente esa es la que más se usa. How old are you? How old is your father? How old is your mother? Y así usted responde, my father is, my teacher is, etcétera. ¿Qué sería? To be years old, tener años de edad. Sí, por ejemplo, si yo le pregunto a usted y le digo, how old are you? ¿Qué usted me dice? How old are you? I am. No, I am. Y me dice la edad. Years old. Perfecto. I am 23 years old. Excelente. How old are you? I am 23 years old. Si yo digo, how old is your husband? How old is your husband? ¿Qué usted me dice ahí? My. Claro. Sígalo, dígalo. My husband is. Ajá. My husband is. Claro. My husband is 52 years old. Excelente. My husband is 52 years old. Si yo pregunto y digo, how old is your son? ¿Qué usted me dice ahí? How old is your son? My son. Claro, my son is 2 years old. Excelente. Y si yo digo, how old? Por ejemplo, how old is your daughter? How old is your daughter? ¿Qué usted me dice ahí?
Muy bien, my daughter is 22 years old. Excelente. Si yo digo, por ejemplo, how old is your mother? How old is your mother? ¿Qué usted me dice ahí? Ujú. Claro, my mother is 45 years old. Excelente. Entonces, ahí el preguntar por la edad sería how old, que sería qué edad o cuántos años. Sí, how old are you? ¿Qué edad tú tienes? I am tanto years old o I'm tanto years old. How old is she? Cuando ella tiene, she is tanto years old. How old is he? He is tanto years old. Y así sucesivamente. Entonces, repito, la nota más importante de esto es que ahí normalmente utilizamos el verbo to be para referirnos a decir edades. ¿Estamos claros? También hay otra forma, por ejemplo, what's your age, que son otras formas que se usan para preguntar esto, pero en sí la edad normalmente se da con el verbo to be. Y si es pasado, por ejemplo, yo digo I was 20 years old, yo tenía 20 años de edad, o cuando yo tenía 20 años de edad, when I was 20 years old, cuando ella tenía 20 años de edad, when she was 20 years old. También hay algo muy interesante con esto. Hay un verbo por ahí que es to turn. To turn, de manera literal, lo que traduce es doblar o girar, pero también se puede utilizar cuando en español decimos cumplimos tanto año de edad. Por ejemplo, yo le pregunto, how old are you? Usted me dice, I am 23 years old. Tengo 23 años de edad, pero voy a cumplir 24. Entonces ahí yo digo, but I'm going to turn 24. Por ejemplo, yo digo, ella tiene 25, pero va a cumplir 26. Entonces que yo digo, she is 25 years old, but she's going to turn 26. O simplemente yo le pregunto, how old are you? Y usted va a decir, well, I'm going to turn 24. Que sería, yo voy a cumplir 24 años de edad. Y esa es la explicación del verbo to be y eso. ¿Estamos claros? Ahora siempre tome en cuenta que ahí no se da con el verbo to have, sino que se da con el verbo to be. Sí.